Bienvenidos a este nuevo episodio de Agitando la Colmena. Espero que estén muy bien o intentándolo ahí del otro lado. Acá Sofi. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿vos? Bien. Estoy acá afrontando este nuevo calor que no estoy acostumbrada. Arrancamos cuando hacía frío. Sí. Hoy ya bermudas y Nos acercamos a fin de año. Me preocupa el paso rápido del tiempo, pero bueno. entramos en el tramo final también del programa, seguramente. Sí, quedan poquitos programas. En esto que es quincenal y ahora viene también un pequeño recreo porque va a haber una mudanza. Tenemos mudanza. Yo ya vengo de mudanza de mi casa, ahora mudanza acá. Sí. ¿Alguien más quiere que lo ayude a mudarse? Me avisa, me manda mensajito. Acá Guay Multistreaming, @Guay, que Gustavo y la banda se están por mudar, así Sí. que el próximo episodio puede que sea... En otro lugar, ya, ¿no? Después pasaremos. Avisaremos. Así que bueno, seguimos y quizás este programa, o sobre todo con la principal entrevista que vamos a hacer, Es medio temático este programa, es 100% extractivismo. extractivismo, Puede ser, sí. 100% lucha. No, y también nosotros acá hablamos de extractivismo, también hablamos de ciencia y del vínculo de esto con la política de las corporaciones. Y es una persona que siempre estuvo en el listado nuestro de Sí, de personas a lo invitar. teníamos ahí, ¿podemos decir? Sí, Guillermo Guille Folguera. sí. Seguramente muy conocido por quienes sigan este tipo de discusiones, que él es investigador, independiente del CONICET, da clases en la universidad, biólogo, filósofo. Tiene charlas muy interesantes por si quieren chusmear quién es. Sí, después de que vean la nuestra, ¿no? Porque Obviamente, si no, sí. no se vayan de esta programación. Es más, me imagino que ya le dieron me gusta y ya dejaron un comentario, porque si no, Deberían. se pudre todo. @Fuegos de Octubre, Sí, o al menos suscribirse al canal de Fuegos de Octubre. sí. Y también a nosotros, ya que estamos en Ambiente en Lucha, @Ambiente en Lucha en Instagram. En Instagram y también tenemos Facebook. También hay un Twitter, mira. también hay un TikTok. Todo más o menos con el mismo nombre. Ambiente en Lucha, eso es lo importante. Búsquenlo. Bien, y antes de ir directamente a la entrevista, sí actualizar, porque fue medio un tema presente en las últimas emisiones de Sí. Agitando la Colmena, todo lo que tuvo que ver con la flotilla global Sumud y en general de la resistencia del pueblo palestino Sí. ante el avance de la política criminal, genocida del Estado de Israel. Repusimos esta historia en los últimos encuentros. Por suerte, por lo menos al momento de grabar este programa, ya quienes habían sido retenidos, secuestrados o como quieran titularlo, argentinas ya están en sus casas, ya están bien. Y bueno, veremos cómo sigue el momento, porque esto es como el minuto a minuto, ¿no? Sí, mientras de la grabamos situación. esto, todavía queda detenida de todo lo que fue la flotilla global Sumud. Sí, Son como 500 personas. Una compañera de España, del Estado español, sí. que al parecer el ejército de ocupación israelí en particular estaba enfrascado con ella porque mientras agredían a otra compañera, ella la defendió. Sí. Y bueno, es la única que se está demorando. Y al parecer también Pedro Sánchez, el presidente o el jefe del Estado de España, que tiró mucho bla bla al respecto de que iba a mandar ayuda y tal, ni siquiera se encargó todavía de que toda la delegación española vuelva del secuestro del ejército de Sí, Israel. de España seguimos esperando, pero bueno. Siguen esperando que llegue la flotilla. Sí. Igual ayer hablaba con Ezequiel, nuestro compañero que estuvo. Sí. Otra cosa que llegó muy a tiempo fue un comunicado del Partido Justicialista. Que salió ayer. Y pidiendo la libertad de los compañeros que habían sido liberados el día No, pero anterior. eso ya pasó, hay que avisarles que Sí, eso ya... le dijo, se lo mandé y me dijo, bien, ahora voy a salir. Ya estaba en Argentina. Claro. Pero bueno, llegó en bien. un momento. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, está por un lado la alegría de que hayan vuelto los compañeros, Ezequiel, Celeste Fierro y Cascote Bértola, que volvieron estas horas por acá, que en general la flotilla queda esta compañera. Luego de la flotilla Sumud fue otra. Sí. 150 personas más que están también en este proceso y de denunciar que sigue el bloqueo a la llegada de ayuda humanitaria de cualquier forma. Están en estos días las noticias de este alto al fuego, que Israel tiene un largo prontuario de no cumplirlo y que además no incluye desde ya una solución al problema de la colonización. Sí, ni siquiera retirar sus tropas, es simplemente el freno al bombardeo, al fuego inminente, pero bueno, ya sabemos que Israel eso no lo ha cumplido en un montón de oportunidades y también pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa con todos los refugiados y con toda la gente que desgraciadamente ha fallecido? Esto no soluciona el conflicto, me parece. Sí. Y desde acá, bueno, nosotros a la lejanía vemos... por un lado las caras de felicidad de niños, de niñas que celebran que pudieron salir a la calle sin tanto miedo, y al
toque otro bombardeo. Sí, queremos ponernos contentas y contentos viendo esos videos porque obviamente son infancias que están muy contentas, pero bueno, sabemos cómo se maneja. Cómo sigue el asunto. Y en eso, una última cosa, reivindicar desde acá, esto es un espacio del movimiento socioambiental, a una persona que tuvo mucho que ver con también en nuestro país, pero en todo el mundo se ponga de pie, el movimiento de lucha contra el cambio climático, que es Greta Thunberg, que tiene todo un arco de personaje bastante importante. Ya tiene 22 años y fue una de las 4 o 5 líderes quienes encabezaban la Sumo Flotilla. Y que salieron, ¿no?, todos estos videos de ella recuperada de la cárcel, cuando ya todo el resto de los que iban saliendo de Turquía, de Italia, que habían estado más o menos cerca de su celda, contaban que en particular los militares israelíes se habían ensañado con ella. Y ella saliendo en el aeropuerto diciendo, bueno, todo eso pasó, pero ese no es el tema, eso es una parte muy ínfima en relación a lo que sufre el pueblo palestino. Sí. Estas cárceles están diseñadas para los palestinos y lo que les hicieron a los tripulantes de la flotilla fue una parte muy pequeña en relación a los maltratos. O sea, saben que si hubiesen sido palestinos estarían muertos, digamos, en esas condiciones de detención. Pero bueno, toda la presión global y que hayan expuesto, como ella dice siempre, ciertas figuras que tienen algunos privilegios por la ubicación política o mediática que tienen. Bueno, en ese sentido también ha viajado como diputado nacional Juan Carlos Giordano, de gente que tenga algún grado de representatividad para tratar de morigerar cualquier tipo de agresión. Es muy importante lo de ella. Ahí Ezequiel nos contaba una anécdota de que en una de las asambleas, que hacían asambleas casi todo el tiempo dentro de la flotilla para discutir el día a día, y ellos tenían por protocolo que al momento de la detención tenían que tirar al mar los celulares. Sí. Como forma que después el ejército de Israel no rastree la organización, y que él contaba que muy insistentemente les pedían los celulares cuando los abordaron en la flotilla. Sí. Y que tuvieron ese debate y que alguien en una de las asambleas de la flotilla dijo, che, bueno, pero eso no sé, porque estamos tirando algo que contamina el mar o algo por el estilo, como muy desde lo micro, digamos. Y la que le respondió dentro de la asamblea fue la propia Greta, diciéndole que lo que había que ver era la película más grande, que efectivamente eso puede llegar a contaminar, pues estás tirando litio, minerales, plástico. Pero por el caso están haciendo todo un movimiento para intentar frenar a Israel, que para el caso hace poco habían hecho algunos estudios del impacto ambiental de la guerra, por lo menos en los últimos 2 años, ¿no? Y es impresionante. Sí, las emisiones de dióxido de carbono, además del costo en vida inmediato. Sí, o sea, yendo solamente a la parte como ambiental, es terrible. Así que vale la pena, me parece. Sí, pero bueno, una posición muy, si quiere, de clase, de solidaridad internacionalista y de ver la película grande y no lo micro, que la encargada de saldar esa discusión dentro de la flotilla fue ella también, entre muchas otras cosas que seguramente estuvo ahí aportando. Así que desde acá reivindicar a eso, porque en nuestro país las organizaciones juveniles climáticas como Jóvenes por el Clima y demás, ni aún con Greta presa dijeron absolutamente nada. Al día de hoy no se pronunciaron por el genocidio en Gaza, así que estamos por lanzar una campaña para que, si sos ambientalista, dejes de seguir a Jóvenes por el Clima. Bruno Rodríguez, hay una compañera de Jóvenes por el Clima que hay revistas que sale como la Greta Thunberg Argentina y nunca habló de Palestina. Bueno, busquemos otros referentes para hablar de estas cosas. Sí, referentes que se metan en el barro, o no sé cómo explicarlo, pero que se metan en los problemas más importantes a resolver hoy en día, en lo más urgente, que desgraciadamente son posiciones incómodas. Pero bueno, hoy en día, más como por ejemplo el programa que tenemos hoy sobre extractivismo, siendo ambientalista me parece que es como el núcleo duro. Sí, y que hay que tomar posición y también el silencio es tomar posición ante casos como este. Sí. Así que bueno, dicho todo esto, avanzamos ahora primero con las entrevistas que tenemos en este programa. Mencionamos a Guille Folguera. Sí. También está Tata Gallone, nuestra compañera de Ambiente en Lucha, de Izquierda Socialista de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, sí. Y tenemos también de la agrupación Somos Monte, de ¿no? Chaco. Sí. Que nos van a estar contando también algunas actividades y peleas que están haciendo en el norte del país. Así que un programa... Un montón de cosas. Sí. Así que yo te diría que ya arranquemos. Dejemos de hablar. Chau. Y acá estamos
estamos en comunicación con Cecilia de la agrupación Somos Monte. No sé si ya podemos, ella nos escucha, si nos ve. Ahí está. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas Bien. gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias por estar acá virtualmente con nosotros, con nosotras. Sí, les conocemos a los compañeros de Somos Monte de interactuar a través de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, con Sí. Leo y otros compañeros. Y así que Claro. bueno, un gusto poder también ahora compartir una charla para que nos comenten qué es lo que vienen actuando ya en la provincia. Qué bueno que esas redes trasciendan las fronteras, ¿no? De las Ujú. provincias y de los distintos territorios. Eso es muy importante para que las luchas se vayan uniendo. Buenísimo. ¿Querés contarnos, Ceci, qué es Somos Monte? Sí. Bueno, Somos Monte es un colectivo ambiental que se fue construyendo a medida de... Ya cumplimos 6 años, este año cumplimos 6 años, y se fue construyendo compañeras, compañeros, personas, vecinos, vecinas, y después se fueron sumando también otro tipo de organizaciones, porque empezó a surgir muy fuerte el tema del avance de la frontera agraria, agroindustrial, el monocultivo, la soja, la contaminación, y acá puntualmente los desmontes y la tala, las topadoras con cadena, las motosierras funcionando las 24 horas del día. Y desde con esa problemática muy latente, empezamos a encontrarnos distintas personas en plazas, en centros culturales, en espacios públicos, y también empezamos a seguir a quienes estaban en los territorios ya defendiendo eso y tratando de organizar estas pequeñas resistencias, ¿no? que vamos construyendo. Tenemos referencias de quienes han iniciado estas luchas, digamos, uno de ellos es Rolando Núñez, un compañero que investigó y llevó adelante luchas inmensas, y ahora ya no lo tenemos entre nosotros, pero así como él, hay un montón de personas que han iniciado esto y nos han ido abriendo el camino para que podamos continuarlo, para que podamos fortalecerlo y sobre todo nutrirlo de otras luchas que tienen que ver con lo mismo. Sí. Porque nosotros decimos, bueno, somos un colectivo ambiental, pero el colectivo ambiental es la columna vertebral de la vida misma. Entonces tiene que ver con todo y poder unir eso, unir los distintos espacios. Hoy yo recién decía, trascender las fronteras impuestas tal vez de las provincias, de los países, es importante porque va conectando la necesidad de tener un ambiente sano, una casa común, que es lo que nosotros nombramos a la Madre Tierra, a la Pachamama, sana, para que podamos nosotros y nosotras tener una salud, ¿no? Sana y digna, ¿no? Y te consulto porque vimos que hicieron, si no me equivoco, un taller de cuerpo-territorio. No sé si querés comentar para quienes capaz en nuestro público no saben de qué se trata. Me parece que fue un muy lindo trabajo. No sé si querés comentar sobre eso. Les cuento más o menos. Somos Montes se conforma por profesionales que están muy vinculados y que tienen muchísimo conocimiento con lo ambiental, con lo técnico, y también con personas comunes y corrientes como yo, por ejemplo, que se interesó y dijo, bueno, esta es una lucha que tenemos que llevar adelante, y bueno, nos organizamos y nos sumamos. Nosotras llegamos a el Instituto de Salud Socioambiental, que es quien construye y va construyendo junto con otros espacios este mapa cuerpo-territorio a través justamente de una compañera que participó en Paraguay de un encuentro de agroecología, que fue a fines del año pasado. Entonces, ahí es donde se conecta con gente de este Instituto de Salud Socioambiental y le cuenta la instancia de que hay ya hay un mapa de cuerpo-territorio que se fue construyendo con distintas grupalidades a nivel Latinoamérica, donde están las distintas enfermedades o cómo nos van enfermando con las distintas contaminaciones y los distintos extractivismos. Sí. Y que estaban en esta segunda etapa de querer hacerlo por regiones dentro del país. Y que, bueno, justamente en Chaco y en todo lo que es el NEA no había o no tenían todavía una referencia, y ahí es donde aparece Somos Monte como uno de los colectivos que convoca a que
junto con otros espacios ambientales, sociales, políticos, individuales, podamos armar este mapa cuerpo-territorio de la Argentina, sí, y dividido por provincias, por regiones y demás. Y ahí fue surgiendo la propuesta, y la verdad que, bueno, de Somos Monte dijimos un grupito, nos dedicamos a esto y a ir construyendo este encuentro, que lo hicimos en febrero de este año, y bueno, que tiene un formato de taller muy interesante, porque lo necesario no es que quienes salen de la academia o quienes tienen todos los conocimientos puedan volcar cuáles son las enfermedades, sino que quienes habitamos los distintos territorios, barrios de la provincia, podamos identificar cuáles son esos, le dicen procesos destructivos o procesos destructores o que destruyen nuestro ambiente, y que podamos relacionarlos con los procesos protectores, o sea, qué hacemos con eso y qué nos enferma, qué parte de nuestro cuerpo nos va enfermando. sí. Es cada extractivismo, cada contaminación. En líneas generales es eso, y es un proceso hermoso a replicar en distintos lugares, en distintos ámbitos educativos, donde podamos ir construyendo la conciencia de que es deber de todos y todas cuidar, ¿no? La tierra. Sí, te iba a decir, tomar conciencia de todas estas consecuencias que tenemos esto de que vamos escuchando que por una cuestión de progreso o tiene que entrar dólares o esos discursos que nos atormentan todos los días, saber que tiene consecuencias tanto en los territorios como en los cuerpos. Justamente por esto me parece súper importante ese mapeo que hicieron, y poder divulgarlo. De una. Está bueno, lo estuvimos mirando, está muy lindo además. Siempre le hacen como infografías, ¿no? Muy lindas, que ahora vamos a ver cómo. Es una infografía, eso no me salía la palabra. Con las imágenes y las malestares, las enfermedades que genera también este tipo de desarrollo. Si tuvieses que comentarle a alguien que no conoce Chaco, ¿cuál es el nivel de centralidad que tiene el problema del desmonte para cómo se vive en la provincia y la realidad del ambiente, del vínculo con la naturaleza? ¿Cómo se lo podríamos graficar o resumir? Y cortito, pero sí tenemos que atravesar por varias etapas, y una es la línea histórica, o esta línea de tiempo donde tenemos que marcar determinados hitos. En Chaco puede ser la forestal, por ejemplo, las tanineras, y a raíz de ahí es donde vamos identificando los distintos factores de corrimiento de fronteras, migraciones que van forzadas, por supuesto, de pueblos originarios, de comunidades campesinas que habitaron históricamente el territorio, el monte, el bosque, y que debido a la incorporación de la industria sujera, agroindustrial, se ven forzados a correrse de sus territorios, porque justamente se delimita la propiedad privada, se usa extremadamente los agrotóxicos, que envenenan y contaminan no solo los alimentos que comemos, sino el aire y la tierra. Y el desmonte es necesario para habilitar más hectáreas de tierra destinadas principalmente a la ganadería, al monocultivo de soja, y todo con agrotóxicos. Y ese desmonte no solo produce grandes procesos de migración forzada de estas comunidades criollas y pueblos originarios, sino también la pérdida de diversidad de flora y fauna, que eso va rompiendo con esta cadena o con este círculo que la naturaleza ha construido muy sabiamente, y que nosotros, o básicamente las grandes empresas, los grandes terratenientes, vienen a romperlo en pos de desarrollar ese progreso al que está mal llamado progreso o mal llamado desarrollo, porque justamente es a costa de un montón de vidas que nosotros siempre decimos hay un solo planeta, no tenemos más, no tenemos reserva de planeta, tierra, ni de agua. Entonces, tal cual, tenemos que proteger y generar mecanismos de producción sustentable con la vida humana, porque va a llegar un momento donde nadie va a tener ni aire puro ni agua potable para respirar. Entonces el desmonte hoy acá es central, porque
elimina básicamente la superficie boscosa, que es la que genera todo ese ecosistema para que no nos inundemos, no haya sequías, porque cada vez tenemos periodos de sequías y de inundaciones mucho más duros, mucho más fuertes, y a eso se le suma la poca capacidad de agua, digamos. El agua que tenemos es un agua contaminada, donde no hay el desmonte de lo que genera la caída del árbol, o sea, el árbol caído genera que haya contaminación. No se purifica el agua, no se purifica el aire, y eso va llevando a que quienes vivían en esos territorios se hacinen en los territorios periféricos de las grandes ciudades o de las ciudades que pueden habitar, no haya trabajo, no haya un desarrollo, y genere, digamos, las condiciones climáticas y económicas de una provincia que depende de la extracción tremenda de madera, que es un recurso que cuesta mucho, es un bien que cuesta años, que vuelva a reforestarse y que tenga esa fuerza y esa capacidad de producir el árbol en pie, de producir una vida. Entonces, por eso nos afecta la vida entera de todos los chaqueños y de toda la región. Y que cuando lo combinamos con la minería en La Rioja, en la Patagonia, es como un combo explosivo que en algún momento esto no va a dar para más. Tremendo. Muy gráfica la explicación también. Sí. Ahí, Cecilia, quizás para un poco sintetizar también, ahí si uno entra por ejemplo, al Instagram de Somos Monte, la primera publicación que tienen está fijado cómo denunciar desmontes ilegales, digamos, como da la impresión de que es algo que tienen en la cotidianeidad, de que es normal que un chaqueño, una chaqueña, atravesando su día a día, ve que en algún lado están avanzando con ese corrimiento de la frontera. Entonces yo te quería preguntar, para complementar con esto, porque bueno, sé que estuvieron en estas reflexiones, seguramente por el aniversario que cumplieron hace poco de estos 6 años, quizás cuáles son las principales, o para decir algunas, conclusiones, enseñanzas, cosas quizás para compartir con otros movimientos que se están organizando, que son todavía más jóvenes, en estos 6 años de trayectorias, ¿qué cosas podríamos sugerirles como para compartir experiencias y demás? Bueno, nosotros en estos 6 años fuimos principalmente aprendiendo de otros espacios también y de la propia experiencia de quienes habitan en los territorios profundos, ya sea parques nacionales o el impenetrable, que son territorios muy, muy importantes en esta región. Fuimos entendiendo que tenemos que dar las luchas en los diferentes ámbitos, ¿no? Una es la concientización de la sociedad, de los vecinos y vecinas de cada lugar, de las lagunas, de los humedales, del monte. Otra es el activismo en la calle, esto de poder difundir de manera cultural, por así decirlo, la importancia de mantener vivo el yaguareté adentro del impenetrable, de mantener los algarrobos y los quebrachos históricos de esa zona. Y también tenemos que recurrir a la vía legal, porque esto justamente que en la página está ahí cómo denunciar desmontes ilegales, es justamente porque hay leyes, no podemos decir que no hay leyes, hay una ley de bosques, hay una ley de ordenamiento de territorio de bosque nativo, o sea, ordenamiento territorial de bosque nativo. Esa ley está, no sé si la palabra es vencida, pero hay que hacer un nuevo ordenamiento, y estas cosas se van haciendo... no importa tal vez el partido político que esté de turno, pero se van haciendo en pos de ir asegurando o garantizando los recursos para ese plazo que tienen, ¿no? Claro. Para llevar adelante su gestión. Entonces no tienen en cuenta realmente ni los impactos ni las formas de volver una zona que tal vez tiene que dejar de ser desmontada, volver a reforestarla, y cuáles son los impactos. No está hecho todo ese análisis, ni hablar de la consulta previa, libre e informada a las comunidades y criollas. Entonces, también entendimos que la pata legal o la lucha desde la legalidad es importante, aunque sabemos que no sirve sin todo lo otro, ¿no? Sin que podamos estar en la calle haciendo talleres con las infancias en las escuelas,
en los distintos espacios con nuestros vecinos, vecinas. Vuelvo a repetirlo porque son todas de igual importancia y una no puede funcionar sin la otra. Claro. Porque lamentablemente nos llevan a que lo legal es la vía por la que uno tiene que ir, pero si esa vía legal no tiene una presión social, podemos decirla, o gran parte de la sociedad insistiendo en que esto tiene que salir, no va a haber. Hoy en Chaco los desmontes son ilegales porque este ordenamiento territorial de bosque nativo está aprobado de una manera muy tremenda, en una sesión extraordinaria, en una madrugada, y tiene una medida cautelar que él pone en suspenso la aprobación de la ley. Entonces, en resumen, estaría siendo ilegal y bueno, pero todos los días siguen saliendo camiones, todos los días vemos que ocurre eso y bueno, denunciar también tiene sus vericuetos, entonces es importante saber a dónde, cuáles son los lugares donde hay que entrar y desde qué lugar a hacer ese trabajo también, porque es una tarea que tenemos que hacer todos y todas, ¿no? Tal cual. Buenísimo. Bueno, Sí. Ceci, te agradecemos la participación, que te hayas sumado a esta llamada. Muchas gracias. Invitamos a seguir a todos a Somos Monte Chaco en sus redes sociales y estamos en contacto para difundir las cosas que sigan haciendo desde allá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber podido compartirles un poco de lo que estamos haciendo y esto que queremos seguir tejiendo, que son redes con otros y otras organizaciones ambientales. Muchísimas Muchísimas gracias. Iremos difundiendo. Seguimos con Agitando la Colmena en este 12º episodio, o episodio número 12. Ya está empezando a costar cómo numerarlos. Seguimos con Sofi y a nuestro invitado de esta vez, que es Guillermo Folguera. Gracias ¿Cómo por estar andan? acá. No, una alegría, ¿eh? Gracias por la invitación. No, Guillermo. bienvenido, muchas gracias por venir. Para quienes no lo conocen, es licenciado y doctor en biología, filósofo, pero bueno, investigador, pero nosotros nos lo empezamos a cursar antes que en algún claustro universitario, en la calle, en un montón de lugares, y desde ahí nos fuimos conociendo y de ahí sabemos que también lo conocen muchos de quienes sigan estas discusiones, así que vamos a dar una charla sobre varios temas. Gracias, Guille, por estar y Placer. quizás siempre arrancamos por el mismo lugar, ¿no? Sí, entiendo que vos estudiaste biología y filosofía y te quería consultar, bueno, cómo llegaste a interesarte por estas dos disciplinas y cómo las ves conectadas entre sí. Bien. ¿Cómo llegué? Y medio por algunas cuestiones que ahora las veo como heredadas. Vengo de una familia de todos científicos naturales. Mi vieja era bióloga, mi papá físico, mi hermano y mi hermano geólogos, mi prima matemática, mi otra prima bióloga. Digo, Están todos, claro. tremendo. Y ahí en algún lugar me doy cuenta que cuando tuve que pensar qué seguir, la parte universitaria y la parte de ciencias naturales aparecía como inevitable. En ese momento me gustaban los dinosaurios, era como... Ibas a quedar descolgado de la mesa familiar. Claro. Me iban a discriminar. Y ahí arranqué biología. Arranqué también al poquito tiempo lo que fue mi primera militancia, que tiene que ver con derechos humanos. Mis viejos estuvieron con Allende en Chile. Después de la noche los bastones largos acá se van a Chile y estuvieron con Allende y se vienen con la dictadura de Pinochet. Y lo que nos suele pasar a muchas personas que estamos atravesados por la dictadura es que arrancamos la militancia con derechos humanos. Claro. Y estuve un tiempo en biología y también militando como secretario de Derechos Humanos de la facultad y entró un escenario de crisis. De crisis yo creo que con la carrera y con la academia, con lo que hoy veo que era la academia. En ese momento no le podía poner un nombre claro. Y yo venía de alguna manera haciendo cursos, me gustaba mucho escribir, fui a anotarme a letras y había una especie de promoción de hacer la primera materia de filosofía que te dejamos. Sí. Y me anoté medio de casualidad, es como dice Silvio Rodríguez, causas y azares, y me anoté por filo y ahí empecé una simultaneidad entre dos carreras que ante la pregunta, Sofi, no dialogan. No dialogan y cuando lo hacen yo creo que lo hacen de una manera bastante forzada. Hay una disciplina que se llama filosofía de la biología, pero es una especie de epistemología al servicio del saber biológico. Claro. No es un campo
de tensión interdisciplinario. Yo creo que nos encanta decir la palabra interdisciplina, cada vez la veo con más sospecha. Y eso me significó que me iba a los ponchazos. Bueno, después continúo haciendo el doctorado en biología. Ya ahí, ya no con temas de dinosaurios, sino con temas de adaptación a la crisis climática. O sea, el tema del cambio climático lo trabajé primero desde biología. Sí. Cuando estaba por terminar la carrera de filosofía, me recibo de doctor de biología y me quedaba un tiempo para dar finales y recibí un ofrecimiento para ir a Chile y trabajar de ecofisiólogo 2 años, Sí. haciendo un postdoc, y ahí trabajé con una persona, un investigador que quise mucho, falleció hace relativamente poco, Francisco Sinovich. Y después ahí, de alguna manera, pego el salto a la filosofía y termino con una serie de estancias de investigación, primero en la UNAM en México, la UAM en México y más recientemente la Unitierra en Oaxaca, México, y después en España. Y eso de alguna manera termina de complementar o me da algún tipo de seguridad para terminar de pegar un salto, que es lo que hoy trato de hacer, mal o bien, pero trato de hacer, que es un poco poner en diálogo con la militancia y tratar de entender frente a conflictos territoriales vinculados con el extractivismo, cómo opera el poder. Me trato de eso, de poner el ojo ahí para, por un lado, para entender y sobre todo para tratar de dar herramientas a las comunidades que luchan contra el extractivismo. Y ahí es donde nos hemos topado y encontrado todos estos años. Así que es como fue una especie de vivoreo que con más intuición y con mucha suerte y también, bueno, obviamente, habiendo podido ser bancado por mis viejos en etapas, si no, no lo podría haber hecho, y obviamente porque la universidad es pública, si no, no lo podría haber hecho. Muy importante ese dato. Bien, ahí mencionaste, primero te pasó el mate, te leo algo para darte tiempo a tomarlo. Mencionaste un montón de universidades, instancias ahí de formación y un paso por la militancia en esa instancia. Tengo acá en las manos algo que se llama, ahí no se ve mucho, pero se llama Huellas del Sur, la editorial. La Universidad Pública en la Encrucijada, Mercantilización, Resistencias y Alternativas. Esto entiendo que nació como un dossier de artículos virtuales que se terminó imprimiendo, y un montón de compañeros y aportes muy valiosos, compañeros, compañeras de distintos espacios y universidades del país, reflexionando sobre la universidad más allá de la inmediatez del reclamo presupuestario y lo salarial, una cuestión más ahí de fondo, que está claro que está las movilizaciones de los últimos tiempos, incluso con la ley que se consiguió que se apruebe, pero que no está no hay mucha perspectiva de que se reglamente y se aplique. Hay un artículo de Ille que, bueno, también esto está para leer en internet. En un momento vos decís, para estos debates, ¿no? Limitar la historia de nuestras universidades a lo vivido en el último año y medio, sin comprender además que hay continuidades que explican qué, dónde, cómo y cuándo, no nos hace ningún tipo de favor frente al desafío de revisar nuestras universidades. ¿Qué tipo en las universidades de hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas continuidades? ¿Cuáles son esos problemas, estos desafíos que no empezaron el 10 de diciembre cuando Milei llegó a la Casa Rosada? Claro, ahí hay una situación de urgencia que por un lado se entiende, ¿no? Por una universidad absolutamente desfinanciada, que además va a dejar huellas. No solamente se trata de un momento de mierda, sino va a dejar huellas porque hay gente que se va, porque hay gente que se pierde, porque hay investigaciones que se cortan. Ahora, más allá de ese año y medio, yo en particular en el artículo de eso lo que me focalizo es los últimos 50 años, que es donde yo en general más trabajo, y es esta fase neoliberal del capitalismo, lo que hace. Y yo creo que ahí hay varios elementos que hemos visto de degradación de la universidad. No sé, habrá en todo caso degradación respecto a qué, habrá que discutir si la universidad de la década del 60 y 70 tenía esos elementos, pero por lo menos degradación respecto a lo que se dice, a una universidad que se pretende de alguna manera y que uno no encuentra. Primero, es una universidad que en democracia no es democrática. La toma de decisiones de la universidad y tampoco de las instituciones a las cuales mucho pertenezco, trabajo, como CONICET, no son democráticas. Las decisiones nunca quedan claro quién las toma, por qué se toman, con qué criterio. Después, es muy impactante cómo de manera acelerada fueron tomando muchos elementos de la ideología financiera, empresarial de la década del 70,
pero en clave democrática, ¿no? Y en ese sentido, desde todas las reformas de la década del 90 con Menem, y yo creo que ahí uno de los actores claves para ese formateo fue Lino Barañao, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una universidad que va viendo cómo crece una ciencia empresarial, pero realmente empresarial. Lino Barañao, perdón, para quienes no lo ubiquen, fue el ministro de Ciencia y Tecnología que pegó el paso del gobierno de Cristina al de Macri. Claro. El ministerio que quedó en su ministerio. Tal cual. Que además me acuerdo un montón de compañeros que fielmente acompañaban a los gobiernos de Cristina y Néstor, sorprendidos. Y yo que trabajaba y que conocía la Facultad de Exactas y Naturales, Lino Barañao era conocido por ser lobista de las corporaciones en mi época de estudiante. Claro. O sea, había una sorpresa ahí que se había construido. Yo creo que el kirchnerismo, como se lo quiera llamar, muchas veces creyó fervientemente construyendo personajes que no ajustaban con la realidad, digamos. Y Lino Barañao, yo me acuerdo cuando pasa al gobierno de Macri, lejos de ser una sorpresa, era casi una cuestión atendible. De hecho, hoy podría ser perfectamente ministro de Milei, como lo es Scioli o como Aracre, digamos, por decir alguna de las personas que uno diría que claramente son personas a favor de las corporaciones. Y esa universidad, de alguna manera, que por un lado toma decisiones de manera no democrática, por otro lado se va acercando al poder corporativo, también paulatinamente se aleja muchísimo de las necesidades sociales y ambientales. Hay un alejamiento. ¿Es nuevo? Posiblemente no. Yo a veces cito la metáfora de la puta, que lo pone en español Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, donde los académicos flotan arriba de una nube y abajo está el pueblo, con lo cual esta idea de los profesionales, los académicos lejos del pueblo no es algo nuevo, pero creo que hoy me impacta ver cómo las universidades se sienten muy cómodas cuando Shell les pone plata y se ponen incómodas cuando tienen que ir a un barrio o una comunidad o recibir a las personas. Esas son algunas de las claves, digo, no quiero tampoco dar respuestas muy extensas, pero algunas de las claves que yo ahí marco y que de vuelta termina apareciendo un formateo hacia adentro de la universidad en clave de corporaciones. Creo que otra de las cosas que marco es la resolución de problemas en clave tecnológica, con tecnología además de punta. Quienes sabemos y que conocemos más o menos las situaciones de problemas socioambientales, sabemos que cada vez que aparece la tecnología de punta, termina favoreciendo a los grandes intereses porque termina excluyendo a los pequeños productores. Bueno, esa lógica hacia adentro de la universidad es muy común. Y la última de las claves es esto que aparece bajo el paraguas de la extensión, sí, que es una palabra ya de por sí horrible, pero independientemente de cómo uno la llene, ocupa un lugar absolutamente marginal dentro del esquema universitario. Realmente ningún académico que se considere serio va a ser fuerte en extensión, y la extensión no recibe ni interés ni financiamiento. Reitero, no solo en la universidad, en CONICET, cuando yo cada 2 años presento mi informe de trabajo, a CONICET le da lo mismo si yo hice extensión o no. Es más, a veces ni lo pongo para no quedar demasiado marcado por rojo, por verde o por lo que sea. Sí. Entonces, yo creo que a veces lo digo, en este contexto de Milei, lo ratifico con la atención de que obviamente el proyecto de Milei es privatizar las universidades públicas y cosa que objeto, pero a la hora de pensar después de Milei, yo pondría una gran alerta de que es una universidad pública. Me da la sensación que fue pensada, formateada por la dictadura, pero concretada con la democracia y con supuestos ideales democráticos que no son tales. Claro. Sí. Ahí como para hacer un salto, algo que también hay incluso para saltar del libro. Hablando de otro libro, no sé si tengo cámara por acá. No, mentira. Lo que pasa es que encima la tapa a mí me gustó mucho, así que ya que estoy voy a mostrar acá. De Sergio Langer la tapa. Miren qué linda. Este libro a mí me gustó mucho, debo decirte, porque vas como desmenuzando a partir de un parrafito todo lo que tiene que ver con ciencia, poder, sí, te paso por acá el mate, tecnologías. Es algo que me pareció súper interesante.
Y acá yo ya que estamos hoy como en el programa más dedicado al extractivismo, en una parte vos del libro mostrás una especie de, como sería como una captura de página de internet de viejo Monsanto. Y acá dice, pero que ya que yo voy a mostrar todo acá. Me encanta, este libro es una cosa que me encanta. Dice en la página de Monsanto, 9.000 millones de personas para alimentar y el desafío del cambio climático. Esto hable como mil cuestiones. Nosotros nos pasa como ambientalistas que siempre estamos de la vereda de enfrente, nos oponemos a esto porque parece que está mal. ¿Cómo le explicarías tal vez a nuestro público o a la gente en general que no está tal vez tan metida en la cuestión del extractivismo? ¿Por qué considerás que no ayudan las grandes empresas, el agronegocio en general, a alimentar a las 9.000 millones de personas y que no están tampoco ayudando con la cuestión del cambio climático? El cambio climático. Bueno, a nosotros nos parece tal vez muy obvio, pero hay gente que escucha, ayuda a alimentar a la gente, ayuda al cambio climático, ¿por qué no? Claro. Primero, una cuestión que es interesante, que no lo digo en el libro, esa publicidad de Monsanto estaba en la revista de Aerolíneas Argentinas. La encontré durante un vuelo que estaba haciendo por Aerolíneas Argentinas durante, no me acuerdo si el gobierno de Néstor o de Cristina. Lo digo porque también es importante, digamos, de alguna manera marca una estrategia, lo voy a decir así, de los progresismos en América Latina, de creer que podían articular con las corporaciones y generar algún tipo de bienestar social. A eso jugaron y las consecuencias están a la vista. A ver, Sofi, voy a tratar de poner un contexto, tomarme en serio que hay gente escuchando que por ahí el tema ambiental nunca lo encaró, con lo cual quiere tener herramientas para explicárselo a alguien. Sí, porque a veces nos pasa que comparten el programa, tal vez a gente, o sea, un familiar o un conocido que dice, claro, che, esto está bueno, mirá, y tal vez no está en tema. Perfecto. El extractivismo como tal es una forma de... ¿Quieres un mate? Te puedo ofrecer. Está bien. El extractivismo es una forma de despojo que básicamente, obviamente, tiene que ver con, o está articulado con el origen del capitalismo y que en general se ubica como, por lo menos, primer elemento extractivista la conquista de América por parte de Europa en América Latina. Es una manera particular de extraer recursos de un territorio, ponerlo a disposición de un mercado internacional bajo fuerza de trabajo, mano de obra de personas o bien que viven en la zona o bien moviendo personas en el territorio. Va tomando diferentes formas y diferentes características, diferentes nombres propios conforme avanza del siglo XV hasta la actualidad. En el siglo XVIII y XIX toma la forma que entendemos por colonialismo. Ahí aparece además, por ejemplo, la triangulación con esclavos de África, un movimiento muy marcado que hubo de sacar esclavos de África y moverlos para América Latina para fomentar eso. Y aparecen obviamente diferentes mercaderías para comerciar, que a veces, no sé, puede ser trigo en el caso de Argentina, caucho, cobre en el caso de Chile. Digo, va tomando diferentes nombres propios. Pero básicamente son las grandes potencias que toman al llamado tercer mundo como territorio de despojo para obtener sus mercancías. Yo en particular en mi trabajo y también, bueno, inclusive hasta en las formas de interpretación, en general trato de entender mucho, y si bien soy profe de historia de la ciencia, trato de entender mucho los últimos 50 años, esto que yo comentaba antes, y que me interesa especialmente por varios motivos. Uno, porque me interesa la aparición de un actor que es clave, que es los grupos financieros, que si bien existen previamente a las dictaduras de la década del 70, toman una relevancia muy grande a partir de, entre otros elementos, del desacople entre el dólar y el oro, pero hay varios elementos ahí circulando, y aparece una lógica ya no solo extractiva, productiva, sino de especulación financiera, todo acoplado en el mismo territorio. ¿Por qué además me interesa? Porque toma una relevancia especialmente importante la ciencia y la tecnología. O sea, la ciencia y la tecnología que ya
obviamente uno lee cosas del siglo XIX y cosas, por ejemplo, de la década del 40-50, ya la ciencia y la tecnología tenían roles importantísimas, no sé, de la máquina de vapor, recordemos la bomba atómica, digo, habían evidentemente elementos, pero en los últimos 50 años hay una especie de amalgama directa entre esto que hablamos, grupos financieros, empresas extractivistas, un aparato científico y tecnológico, todos articulados y generando diferentes formas extractivistas, y que en el caso de Argentina hubo una aceleración muy impactante, muy impactante. Y entonces ahí un poco voy a la publicidad que planteaba Sofi de Monsanto. Argentina lo que vio en los últimos 50 años es que a esta historia, ¿no?, del agro, un país agrario, se le empiezan a montar algunos signos, sobre todo en la década del 90, de la mano de los transgénicos. Lino Barañao fue una persona clave para que eso ocurra. Los transgénicos se aprueban a mitad de la década del 90. Cuando yo estaba en la carrera de biología, a mí me formaron como biólogo a favor de los transgénicos, personas como Alberto Convit, que por ejemplo les encanta a ciertos sectores levantarlo, y otras personas que públicamente hablaron bien a favor de los transgénicos, hicieron lobby, Lino Barañao también. En ese contexto, cuando ocurre la crisis del 2001-2002, yo escucho hablar por primera vez justamente de Monsanto y de la soja RR. Ahí lo escuché de la mano del Grupo de Reflexión Rural, que es un grupo político heterodoxo, que tenía muchos actores que venían del PC, del peronismo, del trotskismo, con lo cual yo aprendí un montón del anarquismo, del zapatismo. Había como muchos sectores. Yo ahí tuve, si quiere, mi formación política, por eso también tengo cierta formación heterodoxa. Y en ese contexto empecé a trabajar en temas del agro. Y ahí empecé un poco a desarmar esta publicidad que vos planteabas, y en donde qué lugar ocupan las corporaciones. En particular, qué lugar ocupa, acá hablabas de Monsanto. Monsanto, recordemos, fue el dueño del primer transgénico que se aprobó en Argentina, que fue la soja RR, la soja resistente a Roundup, la marca comercial del glifosato. El transgénico es la modificación de una semilla, básicamente en este caso para resistir al glifosato, que es un herbicida, y lo que te vende es un paquete tecnológico. Cuando Monsanto empieza a publicitar y se expande muy fuerte con la crisis del 2001, en el año 2002, 2003, 2004, justamente además con la aparición también de Néstor, sí, muchos sectores alertaron y dijeron casi un ABC de todas aquellas personas que no sabemos mucho de economía, pero empezamos a entender algunos lineamientos básicos, que es que si se encarece el campo, si empieza a haber un encarecimiento, por ejemplo, producto de tener que comprar un paquete tecnológico, y ni hablar si además no podés cultivar tus propias semillas, y ni hablar si ese suelo, producto de ciertas generaciones, se empieza a desgastar y le tenés que agregar fertilizantes, y ni hablar de que tenés que empezar a multiplicar la cantidad de herbicidas porque empiezan a aparecer resistencias. Si empieza a pasar todo eso, se empieza a encarecer cultivar cualquier cultivo, valga la redundancia, cualquier cantidad de hectáreas, y eso a la larga termina favoreciendo a los grandes productores. Era casi una predicción obvia. Sí. Dicho y hecho, lo que pasó en Argentina en los últimos 25 o 30 años fue una aceleración de la concentración en propiedad y uso de la tierra y una intensificación de los campos. Ahí aparecen las dos grandes promesas que vos planteas. Perdón, la extensión de la respuesta. Pero no, es espectacular el desarrollo, por esto que decíamos, ¿no? Cada gente que capaz que ve este tipo de publicidades y dice, claro, ¿por qué? Sí, porque estaría mal, claro. Y acá aparecen dos. Monsanto aprovecha acá y dice dos cosas, las dos son directamente falsas. Hay una que plantea Monsanto en términos de vamos a alimentar al mundo, que fue la gran promesa, sí, con Monsanto, pero no solo con Monsanto, con todas las empresas vinculadas con el agro, sí, con el agro, con los agronegocios. Y lejos de eso, básicamente la producción argentina se dedicó a exportar forraje, en el caso particular para chanchos de China, en el caso particular de la soja, sí, como gran exportadora. Ahora eso aparece en discusión y en tensión por el alineamiento de Milei con Estados Unidos, pero durante todos los años anteriores hay un alineamiento muy claro, en ese caso con China como gran comprador. Con lo cual, resolver el hambre no solo no ocurrió por esto, sino que ocurrió lo contrario.
La otra predicción que sabíamos que iba a pasar era que cuando vos tenés tanta concentración en propiedad y uso de la tierra, lo que perdés son las pequeñas producciones Sí. de esos cultivos y de otros cultivos. Con lo cual, cuando vos seguís toda la dinámica de los agronegocios, expansión de los agronegocios, tenés una pérdida de los pequeños productores y de todo aquello que implicaba el consumo local y regional. Claro. Si a eso le sumamos, y ahora voy al cambio climático, pero si a eso le sumamos que junto con los agronegocios en los mismos años se aprueba megaminería, finales de la década del 90, y al poquito tiempo fracking, y más recientemente offshore y expansión de la minería de litio, No, es un combo que es un combo terrible. Y lo que tenés, por ejemplo, en el caso de San Juan, es que había sido, que también tenía sus bemoles, pero que era, por ejemplo, productor de cebolla, lo pierden adrede, buscado, hay trabajos muy interesantes de cómo a finales de la década del 90 se deja caer la producción agrícola en San Juan para arrinconar y que tengan que abrazar la megaminería. Ese tipo de estrategia, que son doctrinas del shock inducidas, es muy habitual cuando uno hace un recorrido a nivel global y en el caso de América Latina y Argentina. Con lo cual, no solo tenés una pérdida de la pequeña producción por la propia lógica de los agronegocios, sino por la propia interacción entre las lógicas extractivistas. Respecto a la crisis climática, hasta cuesta pensar por qué Monsanto promete el tema de la crisis climática. No sé exactamente en base a qué se fundamentaría. Uno de los elementos para rápidamente y poder un poco continuar con el diálogo que son marcados es los agronegocios, además de todo lo que dijimos, implicó un corrimiento de la frontera agrícola. Hay tecnologías de los transgénicos que se sabe que básicamente son tecnologías de deforestación y desmonte. Hace un ratito hablaban con la compañera de Somos Monte. Sí. El impenetrable chaqueño fue un ejemplo clarísimo de eso. La tecnología HB4, que es la tecnología de la empresa Bioceres, que el trigo HB4 se hizo junto con la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, fue una tecnología montada para cultivar en el este de Catamarca, en el norte de Santiago del Estero, en Salta. Dicho y hecho fue lo que se cultivó. Cuando vos tenés deforestación y desmonte, tenés exactamente lo contrario a decir que estás resolviendo el tema de la crisis climática. Estás sacando, por ejemplo, los captores de carbono y estás intensificando la producción agrícola. Estos son algunos de los elementos que se pueden mencionar para decir que básicamente lo de Monsanto no tiene ningún sentido real, ¿no? Bien. Sí. ¿Vamos al mate? Sí, perdón, te paso. No, lo que ocurre es que normalmente, por lo menos cuando yo leo este tipo de cosas, es, bueno, se acepta, ellos, digamos, las empresas dedicadas al agro, aceptan que hay una crisis climática, que cada vez hay más sequía, más inundaciones, el clima está cada vez más inestable, entonces, mira, tengo este paquete que va a solucionar, que es resistente a esto, y justamente es importantísimo lo que vos decías, porque todo eso agrava la situación del cambio climático. Exactamente. La agrava por deforestación, desmonte. En el caso de la tecnología HB4, lo que se promocionaba es, miren, vamos a poder cultivar en situaciones de estrés hídrico. Sí. El tema es que si ustedes piensan al suelo no como una cosa que piso, sino como un ecosistema, que es lo que es. Sí. Y es un ecosistema, el estrés hídrico es un ecosistema frágil. Ese ecosistema frágil, tratarlo, lo que se llama pampeanización de los suelos, tratarlo como si fuera pampa húmeda, Sí. o sea, meterle generaciones, 2, 3 generaciones de soja, por ejemplo, es matarlo. De hecho, es lo que se sabe que pasó, por ejemplo, en el este de Catamarca, cuando metieron un par de cultivos de soja, yo supongo de soja HB4, pero no, esa información que no la pudimos terminar de chequear, que terminaron impermeabilizando el suelo, y con eso aparece eso, pero que vos planteabas, que cuando se impermeabiliza el suelo, ¿qué pasa? Que el suelo no es capaz de retener cualquier precipitación, más o menos el número que se estima ahí es 1 a 10, o sea, una hectárea de soja retiene 10 veces menos agua que un ecosistema nativo, miren el número. Sí. Cuando llueve, básicamente ocurre un efecto tobogán que va a las zonas deprimidas. ¿Qué pasa? Bahía Blanca. Bahía Blanca fue la consecuencia de esto. Y a mí me impacta mucho porque... Hablamos también con Bahía Blanca. Hablaron con Bahía Blanca, está todo conectado. Y es muy impresionante porque pareciera que nadie, pareciera que nadie se hace cargo de esto. Yo no dudo de que Bahía Blanca tiene que haber reformas, en particular en el municipio de Bahía Blanca.
Pero háganse cargo también de que hicieron del Tal cual. suelo una destrucción incapaz de retener el agua, que además la otra cara, ¿cuál es? Que cuando no llueve hay sequía. Entonces, en Sí. esa doble cara es donde nos vamos naufragando. Exactamente. Claro. Y bueno, están las cosas que no resuelve y las cosas que agrava también, ¿no? Este modelo. En otro libro, que es más Veneno, que con María Paula Blois, ¿no? Sí. Ay, que no lo tenemos físicamente. físicamente, Ay, pero lo tengo está- te tendría que haber traído. Aparece el problema, el de lo que ustedes llaman la política del veneno y Ujú. la atracina, ¿no? ¿Qué es la atracina y qué es la política del veneno? La atracina es cualquier estudio de agua en cuanto a la presencia de agrotóxicos tiene atracina. Es uno de los herbicidas más usados en nuestro país. Tiene prohibiciones internacionales y además está muy asociado a problemas de salud muy serios, de los cuales uno de los más reconocidos es el cáncer de mama. Cuando empezamos la investigación con Pau, que además de ser compañera y amiga es una gran antropóloga, nos impresionó muchísimo porque la atracina tenía enormes objeciones intra-estado argentino. Había un estudio, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, donde se reconocía que la atracina estaba generando muchos daños y que requería, no me acuerdo exactamente qué terminaba sugiriendo, pero por lo menos requería ser revisada en cuanto a su liberación masiva. Lo que intentamos ahí, Nico, hacer con Pau es, bueno, ¿y por qué se libera tanto la atracina? ¿Y qué involucra? Y un poco empezamos a tomar a los agronegocios en esta multiplicidad de aspectos, de los cuales mucho recién lo tomé. Y lo que terminamos un poco poniendo como diagnóstico y de alguna manera hace de hipótesis del libro, es que el veneno en nuestro país, yo creo que un fenómeno bastante generalizado, pero Argentina es un pésimo en ese ejemplo, es una verdadera política sistemática, que además tiene un montón de aristas. Quizás la más obvia es la contaminación. Sí. Pero también tiene, por ejemplo, la cuestión de manejar los bienes comunes. Estoy seguro que en un ratito vamos a hablar de Mekorot, ¿no? Esta empresa del Estado de Israel que ha sido clave para el genocidio que Israel le perpetra a Palestina. Mekorot entra en Argentina para manejar eficientemente el agua para las corporaciones. Es clarísimo cuando uno lee los informes de Río Negro que va en ese sentido. Y ahí uno entiende, la política del veneno tiene por un lado la contaminación, pero por otro lado el uso de los bienes comunes, como puede ser el agua, Exacto. para manejar para las grandes corporaciones y no para la naturaleza y no para los sectores de menores recursos en nuestro país. También es un proyecto demográfico. Cuando decimos la política del veneno es un proyecto demográfico, un proyecto de vaciar de comunidades los territorios. Digo, cuando arrasan con el impenetrable, no solo están destruyendo árboles y ecosistemas hermosos, quieren arrasar con los pueblos originarios que viven en el impenetrable. Hay un proyecto realmente de querer expulsarlos para que se muevan a los cordones de pobreza del Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran La Plata, Gran Buenos Aires o Gran Rosario. Entonces, lo que intentamos ahí con Pau es, bueno, ir marcando. Otro tiene que ver justamente con la pérdida de soberanía alimentaria. Sí. Se pierde, un país deja de elegir qué produce y qué consume. Y hoy tenemos en las góndolas, no sé, que el limón viene de... Sí, una locura. Claro. Y eso lo empieza Milei, ¿no? Eso lo agrava. Todo lo que estamos hablando lo agrava Milei. Pero eso no lo empieza Milei. No, claro. Que Argentina tenga que importar verduras, por ejemplo, que además energéticamente no tiene ningún sentido, además de los costos. No, tal cual. En un país tan rico como Argentina. Entonces, un poco ahí lo que intentamos con Pau, creo que nos detuvimos en 10 aspectos, es, bueno, ¿qué involucra? Y la última por ahí que quiero mencionar, que un poco pone en diálogo con lo otro, es concentración en propiedad y uso de la tierra. Todos los proyectos extractivistas siempre tienden a concentrar. Por eso, entender que el extractivismo es una manera de transferir recursos de una parte de la población a otra. Muy buena Claro. la explicación. Y bueno, ahí después vemos cómo hacemos para poner el link o la llegada de los libros Sí. que vamos mencionando. Pero aprovechando que mencionaste lo de Mekorot y Israel-Palestina, ahí aparece una necesidad, ¿no?, de vincular lo que es la solidaridad con un pueblo que está sufriendo
un genocidio, pero que también tiene un capítulo local, Exacto. esa pelea, ¿no? Es clave, es clave. Por un lado, efectivamente, la solidaridad de estar viendo un genocidio. Yo, de hecho, hace poco hice una publicación en mis redes sociales en torno a donde recuerdo, yo tengo, mi mamá y mi abuela eran judías y tuve muchísima formación, sobre todo cultural, de judaísmo, y me reivindico en mi aspecto judío, pero también mi mamá desde pequeño mamé un antisionismo o una crítica muy grande al sionismo, que eso no tenía que ver con el judaísmo. Es una de las cosas que mi vieja me ha dejado muy palpable, y le estoy agradecido, y por eso parte de la estrategia actual de querer identificarla es fundamental que la denunciemos. Y en esto un poco que vos planteabas, Nico, por un lado, detectar, elucidar un genocidio que sigue estando, que tiene la complicidad de Estados Unidos y de algunos estados europeos en marcha, pero que además devela un plan. Yo creo que Palestina lo que hace es mostrar cuál es el plan, y es un plan de despojo. Es un plan de despojo. Hace un ratito hablábamos de los planes demográficos. En el caso de Gaza se ve clarísima la expulsión de las comunidades, en ese caso en nombre de una cuestión religiosa. En el caso de Argentina, el despojo tendrá que ver con discursos vinculados con el progreso. Con el progreso, sí. Con quién tiene la guita, quién tiene el dinero, y con las toneladas de exportación. Y este proyecto en juego encuentra en Mekorot un ejemplo muy impactante. Es una empresa previa inclusive a la creación del Estado de Israel, que en el caso de Argentina, recordemos, en estos cambios que hubo de la década del 90, que hablábamos hace un ratito, uno de los cambios tiene que ver con darle el control de los mal llamados recursos naturales, un término que odio, pero que bueno, gran parte de la dirigencia política lo utiliza, a las provincias, claro, ¿no? Y en esa cuestión... La reforma constitucional de los 90. Claro, en la reforma constitucional. Y en ese cambio, empresas como Mekorot lo que hacen es empezar a firmar con una parte muy importante de las provincias en Argentina. Sí. Un poco para que tengan el mapa, son todas las provincias cordilleranas menos Salta. Nunca terminé de entender por qué todavía Salta no firmó. Evidentemente no tiene que ver con que su gobernador es muy patriota, ni mucho menos. Y también firmó Infran en Formosa. Y bueno, después hay algunas otras provincias donde hay que elucidar un poquito más qué tipo de acuerdos hay, inclusive AISA, ¿no? Acá en la región metropolitana de Buenos Aires, reconociendo un asesoramiento, ¿no? De Mekorot. Y lo que hace Mekorot ahí es, ahora estamos justo escribiendo un artículo con compañeras de la campaña Fuera Mekorot, es aceitar todos estos mecanismos que hablábamos. Digamos, es un gran asesor de para qué usar el agua. Aparentemente también está vinculado con las acciones que recomienda posteriormente, que tiene que ver o bien con la purificación del agua o bien con la desalinización, cuestiones que después aparece incidiendo, pero en términos generales es básicamente un diagnóstico, contratada por millones de dólares, hace un diagnóstico de la situación y cómo hacer más eficiente el uso del agua. ¿Eficiente para qué? Para lo mismo de siempre. Claro. En el caso de Neuquén será eficiencia para el fracking, en el caso de Río Negro será para los agronegocios, la megaminería y el fracking en la zona de Allen y compañía, y uno se va moviendo a lo largo del país y encuentra lo mismo. ¿Por qué Fuera Mekorot? ¿Por qué insistimos Fuera Mekorot? Un poco por lo que ha significado Mekorot como un arma del Estado de Israel y parte del genocidio, un poco por lo que significa una empresa extranjera en nuestro país tomando este tipo de decisiones. El acuerdo que se develó fue el acuerdo con Río Negro. Es realmente impactante leerlo, recomendamos que lo lean aquellas personas que están interesadas. Se ve muy claro esto que estoy contando, se ven cosas absolutamente inadmisibles, como por ejemplo que ante una situación de conflicto termina dirimiendo la justicia británica, y hay un problema, y después en el caso de Milei uno dice, bueno, claramente hay un nivel de entrega obsceno, sí, pero recordemos que Mekorot, Guado de Pedro, por ejemplo, claro, tuvo una actitud muy activa, y muchas de las provincias que firmaron son provincias que se llaman a sí mismas soberanas. Entonces yo creo que Mekorot es un capítulo que sin lugar a duda tenemos que tomar, tenemos que levantar, tenemos que entender cómo actúa. No es que se van a llevar el agua con bidones,
Tenemos Claro. que entender, es muy importante también entender eso, porque básicamente lo que se trata es cómo hacer más eficientemente este proyecto de despojo en nombre, ¿no?, de una cuestión de supuesto interés global y obviamente alineándose con lo que significa hoy Estados Unidos e Israel. Tal cual. Bien. Bueno, cómo ligar las problemáticas. Recién dijiste, bueno, hablamos de libros, cruzarnos en la calle. Dijiste, estás escribiendo un artículo. Pero pegando un salto a otro tema. Hay un tema con la comunicación, ¿no? Y de cómo se explican estas cosas. Participas de un programa de radio. Y también hay algo que es muy llamativo, y lo leo un montón de gente que quizás no sabe que salen de tu Instagram, pero veo que todos los días te levantas y publicas algún tipo de, Sí. de moraleja, de aforismo Sí. o algo por el estilo. Y mucha gente lo replica. A mí me Sí. pasa que a veces Bien. digo, es algo que, por cómo está el formato, sé que vos lo escribís, pero gente que no está conectada entre sí lo va replicando, me parece espectacular. Qué ¿Cómo, entonces, bueno, estas cosas pasan, quienes todavía no lo siguen ahí, ya invitamos a seguirlo en estos otros lugares, pero ¿qué rol nosotros estamos haciendo esa experiencia? Digamos, ¿cómo entendés la importancia o de la divulgación, de la comunicación? ¿Qué desafíos, qué recomendaciones para hablar de todas estas cosas tan complejas? Claro. Me da un poco de pudor, porque hay mucho de intuitivo Seguro. en lo que hice. Primero, una cuestión muy importante que por ahí a veces se pierde, pero es tanto en la parte científica, en la parte militante, como en la parte de comunicación, siempre son colectivos, ¿no? Ujú. Siempre hay gente. Por ejemplo, en el caso de los posteos, que ahora comento un poco cómo llegué a este formato, de vuelta, más por a los ponchazos que otra cosa, pero me suele revisar los posteos Carla Wichmann, ahí de Tierra del Fuego, por varios motivos. Primero, por cómo está escrito. Segundo, para ver si se entiende. Y tercero, porque hay algunos que yo sé que en cualquier momento me puedo comer un tema legal. Claro. Y Carly ahí me puede también dar un ojo, Claro. Desde ese lado, sí. Sí, interesante para, bueno, cuídate con esto, digamos. Claro. Así que también le mando un abrazo, es fundamental. En el caso del colectivo radial es muy importante para mí lo que ha significado la formación. Entré hace unos 5 años, algún año más, algún año menos, no, unos 5 años a un colectivo que se llama Después de la Deriva, que es un grupo de compañeros y compañeras que estamos en varios lugares del país. La línea ideológica que tiene el programa, lo digo así, pero bueno, obviamente tenemos diferencias, por ahí es vinculado con posiciones autonomistas, ¿no? Que bueno, nos interesan, lo pensamos, pero bueno, a la vez es importante pensar las coyunturas y el diálogo con compañeros de diferentes vertientes. Y aprendí muchísimo en términos de comunicación. Aprendí con ellos y, por ejemplo, en el caso de Después de la Deriva están Sergio Arbolella, que era responsable de la parte de espectáculos de Telam, y Natalia Concina, que es una periodista de Telam que trabaja en temas de periodismo científico. Y saben en serio. Entonces, claro, entonces ahí es como fácil, ¿no? La sensación es cuestión de mirar, imitar, acompañar. Así que en el caso radial para mí es un proceso muy interesante, de mucho aprendizaje y bueno, de vuelta, un grupo muy interesante políticamente, el cual, por ejemplo, hoy somos un grupo político, somos parte de acciones como Puentes de Agua y nos identificamos como tal. En el caso de Instagram... Perdón, no sé si querés decirnos el nombre del programa y... Después de la Deriva. Después de la Deriva sale los martes de 20 a 22 horas en Revuelto Radio. Y después, bueno, tratamos de tirar algunas pastillas. Y es un programa político de 2 horas de entrevistas, intercambio, como puede ser esto. Y también con también tratando de cubrir coyunturas. De hecho, bueno, el tema Palestina, por ejemplo, es un tema que estamos cubriendo bastante. Y después, la parte de Instagram, a mí me resulta gracioso, porque cuando arranqué, lo abrí, la verdad que no tenía ni idea qué era eso, y hablé con un par de chicos y chicas jóvenes y les pregunté, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué se hace con esto? Y lo que me dijeron es, no es para texto, es para imagen. Fue lo que me dijeron de manera... Sí. Claro, yo puse la misma cara, pero yo dije con un agravante, que es, yo
yo hice un tiempo de fotografía, pero no estoy trabajando con imágenes, yo trabajo con la palabra. Claro. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, en ese momento me acuerdo que empecé un ejercicio que es, ¿y si escribo un texto, qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y lo que empecé a hacer ahí es un ejercicio muy precario, la verdad que muy precario, sostenido en ninguna teoría y solo tratando de estar atento en los intercambios, qué pasaba con el intercambio, qué pasaba, qué recibía yo, que era empezar a ver formas de escribir, que si se fijan empiezan a pasar que son oraciones en general cortas, Sí. que carecen de adjetivos o el adjetivo busca en todo caso decir algo muy claro. Y en general un número que no supera las 7 oraciones. El número 7 fue clave. Y ahí se fue acomodando simplemente por, bueno, cómo logro en una imagen expresar un concepto o un razonamiento que termine con una conclusión. Y siempre en general centrándome en una idea, lo cual es bastante problemático porque mucha gente en general no quiere decir una idea. Si yo analizo el viaje de Caputo a Estados Unidos, tengo 7, 8 puteadas para decir. Claro. No una idea. Bueno, eso también fue un tema. Para mí fue un proceso muy interesante de desarmar mi propio lenguaje, de estarlo reduciendo y además de estar atento. Yo realmente lo digo, aprendí un montón con las redes sociales. Aprendí un montón yo no sé si comunico bien o mal. Lo que sí sé es que ese proceso me hizo ser muy consciente de qué tipo de expresión pública iba a ser, qué tipo de ida y vuelta podía darse, cuándo abrir, cuándo no abrir, qué tipo de posicionamiento plantear. Así que también estoy muy contento con eso. Tuve una experiencia en Twitter, me resultó horrible Twitter, mi salud mental, arranqué con mareos y un par de campañas en contra me dijeron no tengo ganas. No, claro. Con lo cual estoy con Instagram, que además estoy medio al borde de lo que puedo atender, porque además son como especie de tamagotchis que tenés que estar un poco arriba, ¿no? Así que, bueno, es una experiencia, la verdad que estoy contento, estoy súper contento. Está bueno. Bueno, y quizás para ir buscando una conclusión a todo esto, tratamos de introducir, además en estas charlas, algún tipo de pregunta sobre el futuro como especulación, pero alguna idea o desde el punto de vista o de lo programático o de lo deseable, de todo esto que denunciamos, por qué tipo de sociedad, de país, de mundo, de articulación con la naturaleza, algunos puntos centrales de un futuro en el que a Guillermo Folguera y su entorno le gustaría vivir. Bien. Él siempre tiene un yunque al final. Uy, sí, como Siempre acabo es como... con eso. Fíjate que además no sé ni cómo tomarlo. Yo creo, primero... Es más que nada como... Siempre preguntamos por el futuro, un futuro Bien. deseable, ¿no? Siempre estamos en la situación actual, la actualidad, y el pasado es Bien. casi para ponernos a llorar, pero queremos como visualizar un futuro posible y deseable. Yo tengo pistas, yo tengo sensaciones, tengo como, por ahí suena poco después de tantas palabras, pero yo tengo pistas que hay algunas cosas que podemos hacer para ver todo un poco más claro. Justo lo que pasó ahora con la flotilla en Palestina quizás va en ese sentido, que es entre tanta fragmentación, entre tanto intento de aislamiento, entre tanta cuestión de romper los tejidos comunitarios y ni hablar los tejidos políticos que tiene el poder corporativo, yo creo que hay que responderles con puentes, ¿no? Hay que responderles con puentes. La causa palestina, yo creo que además de estar denunciando un genocidio, a mí hay momentos que me hace acordar, por ahí la analogía es pésima, pero a cosas que pasaron con Vietnam en su momento, ¿no? De golpe, comunidades muy lejos de ahí empatizando con una situación del sufrimiento de un pueblo. La causa palestina quizás puede terminar generando, me parece, ese tipo de no sé si de empatía o de sensibilidad frente a un dolor de un pueblo que uno desconoce. Yo no estuve en Palestina, tampoco en Israel. Pero esos puentes, además de darse entre países, yo creo que es muy importante que los demos entre sectores, hacia adentro, ¿no? Un poco, hace un ratito decía, bueno, el corte de nuestro programa es autonomista. Ahora, a mí lo que me pasa, con Nico nos conocemos mucho, es que cada vez que yo tengo encuentros de este orden salgo enriquecido y tengo la expectativa y además la sensación de que son en estos encuentros que necesitamos construir alternativas.
Mañana me esperan en Ciudad Oculta, una comunidad ahí que me recibe para ver cómo podemos articular y sembrar en el caso particular de Ciudad Oculta. Lo mismo me pasa, yo viajo bastante por el país, es ahí donde concentro el 95% de mis viajes, porque también creo que tiene que haber vínculos interterritoriales. Y porque además, cada vez que una comunidad se organiza y dice que no, lo que tenés, y la forma más clara, es mostrarle que hay 75 experiencias previas del cual pueden sacar algún tipo de enseñanza. Claro. Ningún caminar es nuevo. Con lo cual, los puentes, o bien entre sectores, o bien entre arcos políticos, o bien entre países, o bien entre espacios, entre territorios, y los puentes también en el tiempo, que son puentes que yo creo que la historia ahí nos dan claves. Por eso también me gusta ser profe de historia de la ciencia, porque yo creo que uno vuelve y entiende cosas. Sé que ustedes lo hacen muchísimo también, entender elementos del pasado. Yo creo que en los puentes encontramos claves de nuevos mundos. No llega a ser un programa, es una intuición y por lo menos una forma que tengo individual y colectiva de moverme. Implica un gran desafío porque además involucra exponerse, involucra no saber. Yo mañana voy a Ciudad Oculta, voy a aprender. A mí me convocan y la verdad que voy a aprender. Yo no estuve nunca en Ciudad Oculta. Claro. Entonces, si está a 50 cuadras de mi casa. Entonces ahí, en ese proceso de aprendizaje, yo creo que hay una respuesta muy clara a un poder corporativo que nos quiere separados y una forma de construcción propia. Claro, digo una cosa y digo la otra. Alguien puede escuchar y decir, bueno, no hay tiempo para eso, ¿no? Hay urgencias. Yo sospecho de las urgencias. Yo ahí, no porque no sea dramático el escenario y no haya gente que literalmente se esté muriendo, sino porque me da la sensación que el poder se tomó tiempo para destruir y vamos a necesitar, nos guste más o menos, tiempo para construir alternativas reales. Desconfío de los atajos. Acá no hay atajos. Cada vez que una corporación, vos antes mencionabas a Monsanto, me dice que con un producto va a resolver problemas tan profundos, ya hay que sospechar. Hay que sospechar. Así que no respondí exactamente, Nico y Sofi, la última pregunta, pero creo que en los puentes encontramos por lo menos una parte de para dónde movernos. Igual como respuesta estaba muy bien. Sí. Así que bueno, gracias Guille por esta charla. Sí, muchas gracias. Un placer. Esperemos que va a ser muy interesante para quienes miren esto y nos seguimos viendo por todos lados. Gracias por el laburo que hacen, es una alegría venir acá. Seguimos en Agitando la Colmena, ahora con otra llamada. Esta vez vamos a hablar con Bahía Blanca y Sofía, ¿a quién tenemos? Tenemos a Tata Gallone, que es compañera tanto de Ambiente en Lucha como de Izquierda Socialista, y ella integra la coordinadora socioambiental de Bahía Blanca. Ya hace rato que teníamos algunos temas para charlar con ella, así que aprovechamos este nuevo episodio. Hola Tata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por participar en el programa. No. Bien, y ahí teníamos, como para entrar de lleno hasta en asuntos de la coyuntura, que nos había llamado la atención y era algo que estábamos intercambiando como un tema que estaba bueno para salir a discutirlo. Algunas declaraciones que hubo en algunos medios de comunicación en el sentido de todos sabemos que hay una avanzada extractivista en el país que quiere instalar nuevos polos petroquímicos o polos de exportación sea de combustibles fósiles, y que hubo una puja entre el gobierno de Río Negro y el de Provincia de Buenos Aires, y hay sectores que están planteando que bueno, todos sabemos que queremos defender el Golfo San Matías, la bahía de Río Negro en general, y nos encontramos con algunas opiniones de quienes dicen que bueno, quizás como Bahía Blanca ya está entregado, contaminado, que en vez de ir a Río Negro sigamos dándole a Bahía Blanca. ¿Cómo les cayó todo eso a ustedes ahí en la coordinadora socioambiental? Bueno, realmente hace años que esta polémica medio se sostiene, ¿no? Porque el año pasado fue muy importante porque se apuró la votación del RIGI para que Petronas viniera para acá, pero
creo que hubo una respuesta contundente de la red de comunidades costeras, que justamente en junio nos habíamos reunido en Bahía, diciendo no queremos a Petronas ni en Bahía Blanca ni en Río Negro. Claro. Porque además nosotros, de Bahía Blanca, estamos a menos de 300 kilómetros de Viedma, viajamos cuando la modificación de la 3308, viajamos cuando se modificó la ley de tierras, hemos participado de atlanticazos en Viedma y también de encuentros y actividades en las grutas. O sea, nosotros estamos trabajando en conjunto y estamos en contra de este modelo. Bahía Blanca siempre es el modelo ante los compañeros de las redes socioambientales de lo que no hay que hacer, lo que no quiere decir seguir haciéndolo. Por ejemplo, nos invitaron a Mar del Plata cuando recién empezaba el no a las petroleras, en el mar, no en la prospección sísmica, para que explicáramos qué significa un puerto petrolero. Nosotros tenemos puertos petroleros, y tuvimos refinerías y ahora puertos petroquímicos, polo petroquímico, desde la década del 30 petroleros y en la década del 70 petroquímicos, y ahora otra vez se profundiza el tema de la exportación petrolera. O sea que en esa experiencia denunciamos que perdimos el mar, nos robaron el mar, no podemos ni siquiera llenar las piletas que tradicionalmente se llenaban con agua salada. No se puede usar el agua salada porque en el 2011, 2012 saltó claramente, están contaminadas con metales pesados. Perdimos la pesca. Todas nuestras costumbres tuvieron que cambiar. Y ahora eso está pasando en Puerto Rosales con la instalación del mega muelle para la exportación de petróleo, ¿no? Que se inauguró en julio de este año. O sea que es una cuestión que se repite y se profundiza. Pero en este momento están tensando las cuestiones de un modo que llevan a esto que se planteó en el programa de Berkovich, pero no se plantea en el único lado, ¿no? Claro. Es defender al Golfo, y por entonces pregunta Nati, una de las periodistas, ¿por qué no fue a Bahía Blanca? ¿Qué pasa en Bahía Blanca? ¿Qué pasó en Bahía Blanca? Y ahí es donde nosotros tenemos una historia para decir que pasó de todo, desde perder la pesca, desde ver morir a nuestros jóvenes en accidentes laborales, a lo que llamamos asesinatos, la precarización laboral, sí. Y una costa cada vez más contaminada, que se resistió. Por eso yo me puse a buscar un documento que hicieron los estudiantes de la Escuela 5, Secundaria 5, que está en el archivo de la memoria, un documental que muestra la resistencia que hubo en la localidad de Cerri, que logró parar la planta de gas, o sea, una planta en ese momento regasificadora, porque estábamos importando gas, en la localidad de Daniel Cerri, donde tenemos en toda la ría zonas protegidas, ¿no? Tenemos 5 o 6 ahora zonas protegidas. Entonces, bueno, llegó un punto de ir profundizar esa discusión, porque no se trata de dónde ensuciamos un poco más, o como decían, bueno, pero están acostumbrados a los barcos graneleros. Decían el año pasado el mismo Berkovich. Una cosa es un barco granelero, otra cosa son los barcos, estos barcos de gas natural licuado. Otra cosa es un puerto petrolero monstruo, como tenemos en Rosales, donde hubo 5 derrames tal cual. en pocos meses. ¿Sí? Y bueno, esa es una discusión que tenemos que abordar. Y otra cosa, en estos días, hoy a las 10 de la mañana, en la localidad de Allen, se reunían, porque Allen está afectadísima. Allen es el lugar donde se conecta, la localidad donde se conecta el petróleo de Vaca Muerta con los ductos que vienen para Bahía Blanca. Claro, ¿sí?
Entonces, está ahí afectada por todos los males de Vaca Muerta. Sí. Tiemblan las casas, los derrames, la pérdida de zonas que estaban dedicadas a la agricultura, y ahora la falta de agua. La falta de agua ha llegado a un punto que es lo que está afectando más seriamente a las comunidades. A las 10 de la mañana hoy había una acción donde está el nombre de la localidad de Allen, con los docentes, con la gente de la asamblea de Allen, la UAP, y con comunidades originarias. O sea, en todos lados se está diciendo basta, por eso no puede ser la ruleta rusa a ver para dónde va esto. O sea, Vaca Muerta está mostrando que es totalmente inviable con la vida, ¿no? Más allá, dejando de lado el tema ganancias. Y también con las ganancias, porque con el RIGI y los convenios que se firman, y todo lo que gasta el Estado para la infraestructura petrolera, está lejos de producir ganancias que nos mejoren la calidad de vida, ¿no?, de los vecinos. Y a esto le podemos sumar que ayer también hubo una movida, ayer, anteayer, en la defensa del Marimenuco, en Neuquén, la defensa del lago Pellegrini, en Río Negro. O sea, ya ha llegado un punto que tenemos que pensar, digo, más relacionalmente, más en grande, saliendo un poco de la zona donde vive uno. Perfecto. Vale. Bueno, la explicación y cómo se van ligando las cosas. Al pasar, Tata, mencionaste esta situación de los derrames, ¿no? Que se sabe muy poco, que a veces se descubren accidentalmente. ¿Qué pasó en los últimos casos? ¿Y hay alguna intervención del gobierno alrededor de esto? Bueno, justamente el primer derrame fue en la tierra, como pasa justamente en esa zona del Valle de Río Negro. Una mancha en el medio del campo que correspondió a un oleoducto, y sí, se comprobó. Esto fue en la zona de Salitral de la Vidriera, que también linda en lo que es la ría de Bahía Blanca, que está compartida por 3, digamos, municipios, ¿no? Por el municipio de Bahía Blanca, por el municipio de Coronel Rosales, y también por el municipio que tiene que ver con Médanos. En esa zona es donde estaba el Salitral, ¿no? Son 3 municipios que comparten la ría, y está afectada una zona inmensa, que son los humedales y las zonas protegidas. Bueno, ese fue como el anuncio. Se estaba duplicando el oleoducto, ¿no? El plan duplicar estaba avanzando, pasó incluso por debajo del río Colorado, y empieza a organizarse el arranque de los nuevos tanques, y todavía no estaba el nuevo puerto petrolero habilitado. Seguíamos con las monoboyas y hubo 4 derrames. Uno fue antes de las fiestas, en el 2023, y los otros 4, porque se completaron 5 derrames. El primero fue el que más impactó, como ocurre siempre. Fue ocultado por las empresas, que lo vio un pescador, ¿no? También, como ocurre siempre, es un vecino o un pescador o alguien en un campo que ve donde están pastando los animales que hay petróleo. Entonces, Natalio Huerta fue el pescador que lo filmó y lo subió a las redes. Claro. A partir de ahí, la empresa tardó bastante en poner en marcha el protocolo. Y el protocolo, más que nada, tiene que ver con hacer algunas tareas de contención del petróleo. Pero el petróleo ya está en la ría. Y como explican también investigadores, y lo explicaban el otro día la gente del CENPAT de Puerto Madryn, que el petróleo no se diluye, queda por décadas.
y hacen daño muy grande. Y bueno, ¿qué dijeron las autoridades de ambiente por este derrame y los otros 4 que se sucedieron, que fueron similares, ¿sí? Denunciados siempre por la gente que los veía, con la diferencia que se puso en marcha algún tipo de protocolo. Lo que dice ambiente es mencionar los derrames que se dieron y mencionar y poner fotos de las tareas que hubo de remediación. Las tareas de remediación es cortar la flora que está empetrolada y no mucho más que eso, ¿sí? Es más, en Rosales tenemos enterrados tanques de un derrame que hubo en los 90, los dejaron en la costa, tapados por las dunas. Recién los descubrió una compañera ambientalista que además está especializada en el tema de ambiente. Y bueno, ahora es una nota importante del diario La Nación, ella inició una causa, pero ahí están, ¿no? O sea que queda demostrado que los controles no existieron, dudamos de que existan ahora en el mega muelle. El mega muelle permite que trabajen 3 barcos a la vez en esa zona. Respondiendo también a lo que dice Berkovich cuando dice que es mar abierto. Estamos en una ría. Rosales está más cerca del mar abierto, pero estamos en una ría. Son zonas protegidas y son zonas de desove, son zonas de reproducción. Por eso la universidad en eso, el departamento de biología y los estudiantes del biocentro, en el 2011 salieron a defender que no se extendiera la costa hasta Terry, porque querían poner directamente una planta en la localidad de Terry. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un viejo recorrido que hacemos denunciando. Sí. Lo que lamentamos que se vuelven a repetir, con argumentos no muy distintos de los que daban antes, la necesidad económica. Sí, y siempre claro, es la misma excusa, básicamente. No, y ya que estoy, te pregunto si sabés cómo se sigue llevando la situación en Bahía Blanca respecto a los temporales que hubieron. Si mal no recuerdo, hubo uno creo que en diciembre de 2023 y uno muy fuerte en marzo de este año. Que bueno, en un momento había, por lo menos en Capital se escuchaba que bueno, que el gobierno iba a llevar ayuda. No sé qué se hizo al respecto. Acá las personas nos organizamos, intentamos hacer algunas donaciones, algunas movilizaciones, pero no sé qué respuesta del gobierno tuvieron ustedes y cómo están en este momento después de esos 2 temporales. Bueno, la ayuda, la solidaridad de todo el país, llegaban camiones con ayuda. Ayuda que era ropa, que eran alimentos, agua, para sostener ese momento de crisis. Sí. Hubo localidades como Guaite que estuvo 3 días bajo el agua. Y estuvo 3 días bajo el agua porque no funcionaron las compuertas que están en el puerto, en una zona donde no tienen acceso los vecinos, tuvieron que entrar con los bomberos a romper un encofrado para que corra el agua. O sea, el tema de infraestructura estalló no solo por la inundación, sino por el modo que se venía desarrollando, ¿no? Desde el año 50, que no se le hacía nada a los desagües, al canal, que tenía que llevar el agua al mar. Bueno, estalló todo. Ahora, ayudas, en ese primer momento, estuvo hasta Milei, y se prometió ayuda. El intendente y la provincia empiezan a sacar una cuenta de lo que se precisaba, pero hasta ahora no se hizo ninguna obra. Entonces, esa ayuda llegó de la gente centralmente, una ayuda económica que como máximo llegaba a ser 3 millones de pesos, o sea que en el estado que quedaban las casas, todas las casas quedaban afectadas.
a la larga es similar a lo que pasó en La Plata. O sea, pasa un tiempo y empiezan a ceder las casas. Claro. Porque el agua queda, las napas no bajan. Ahora cada vez que llueve rápidamente se estanca el agua en las calles. Y bueno, la ayuda no llegó. Ayuda del gobierno en dinero. Pero más, se votó en la provincia de Buenos Aires una suma para ayuda a Bahía Blanca que fue votada por mayoría y fue vetada por el gobierno. Claro. O sea que estamos a cero en relación a las obras. Está terminando el año. Hay un proyecto, hablan de una fase serían 5 años, otra serían 18 años. No, claro. Cada vez que habla el gobierno dice cosas distintas. El gobierno me refiero al que está dando la cara, que es el municipal, que lamentablemente tenía una ilusión bárbara en que el gobierno nacional lo iba a ayudar. Claro. Entonces, en vez de rápidamente que se concretara esa ayuda, dejó pasar el tiempo y hoy por hoy la vemos muy lejos, ¿sí? Claro, me parece importante remarcar esto porque desde acá, a veces cuando vemos ese tipo de situaciones, parecería como que alcanza con que nos organicemos todos y mandemos comida, agua y cosas que son súper necesarias para ese momento puntual, pero después es necesario hacer obras y tener en cuenta esto que decís vos, del mantenimiento de las casas y los lugares, que si no esto va a volver a pasar. Horrible. Así es. Hubo, por ejemplo, el canal de Maldonado que se hace en la década en 48, se hace después de una inundación, se hace con fondos nacionales, ¿no? Es como decir que después de los terremotos que hubo en San Juan, ¿no? En la época del primer peronismo, San Juan resolvía el problema. Bueno, Tata, está claro que Bahía Blanca, como decías, es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer y lo que no hay que seguir impulsando. Te agradecemos la llamada, estuvo muy bien. Y bueno, Sofi, seguimos con el programa. Continuamos, sí. Nos acercamos al final de este programa después de distintas entrevistas, puntos de vista y el extractivismo a full. Pero bueno, estamos en tiempos de elecciones ya. Sí, la coyuntura, si hablamos de cosas muy estructurales, de infraestructurales, las inundaciones. Sí. Pero sí hay temas de la coyuntura que estaría bien, no sé, decir algo. Todo el mundo está hablando de eso, ¿no? De las boletas que tienen que volver a reimprimir, pero al final no. Al final no. Hay mucha gente que en provincia de Buenos Aires tiene que ir a votar y como es boleta única va a estar la cara de una persona que está probado con un narcotraficante le dio un contrato de $1 millón. Sí. Tremendo. Terrible. Y ahí en eso nos quedó a nosotros un punto esta semana que entre movilizaciones y más no lo pudimos investigar, pero quizás para próximos capítulos, programas o en nuestras redes sociales, que es el vínculo entre el extractivismo y el narcotráfico, ¿no? Sí, es un buen punto. Porque la plata que le pagaban a Spert venía supuestamente de una minera. De una minera, sí. Mineras del pueblo, rarísima. Una minera que no tuvo ningún problema en pagarle $1 millón a alguien para que no haga nada. Sí. Raro. Y acá en Argentina, el que es el testaferro, que es familiar de este Fred Machado, parece, que es la pareja de una diputada de Río Negro de la Libertad Avanza que fue presa por tener no sé cuántos gramos de 400, un poco más de 400 gramos de cocaína. Y que encima ayer hizo campaña subiendo a sus redes sociales un video yendo a hacer una rinoscopía. O sea, Ay, todo. No. O sea, si vos demostrás que no consumís, pero pasaste una frontera con 400 kilos, estás mostrando que vendés. Sí. Pero bueno, al margen de eso, la pareja de esa persona es alguien que tiene inversiones en fracking, en arena de silicio, que es la que se utiliza para hacer el fracking. Y Spert y Machado viajaron en avión a Río Negro, supuestamente a presentar el libro, y al otro lugar a Catamarca, nadie explica por quién. No, sí, con la excusa del libro, todo. No, así. pero la de Catamarca no está ni la excusa del libro, sino también, al parecer, también tiene que ver con cuestiones de las mineras, ¿no? Sí. Entonces, como el extractivismo tiene una legalidad, en general, leyes muy flexibles para que no se sepa de dónde viene la plata y de dónde se va, como forma de promoverlo, como se votan leyes de blanqueo para favorecer estas cuestiones que no se explican de ningún lado, el extractivismo al parecer también es una forma de lavar dinero del narcotráfico, ¿no?
Sí. Entonces es un punto que nos quedó ahí por investigar y quizás después con datos, ahora En intuiciones. otro programa podemos Poder. profundizar en esto. Y bueno, no sé, por mi lado creo que me parece importante ver en todas estas cuestiones que venimos conversando a lo largo de los programas, las luchas de distintas comunidades, asambleas, todo lo que venimos viendo. Tal vez apoyar a quienes estuvieron en esas protestas, en esas movilizaciones, quienes tener en cuenta quienes no están a favor de, por ejemplo, esto que vos decías, blanqueo, distintas cuestiones que al momento de votar, diputados, diputadas, senadores, hay gente que está a favor, gente que está en contra, entonces, tal vez apoyar a quienes más representan nuestras luchas. Sí, ahí por si hay un desprevenida que no lo sepa, en todo el país se vota el 26 de octubre. Diputados en algunas provincias, diputados y senadores en Claro. otras, como es el caso en la Ciudad de Buenos Aires, que se vota diputados Sí. y senadores. Y ahí, bueno, nosotros acá lo tuvimos a Juan Carlos Giordano en un programa, si a alguien le queda alguna duda de para qué sirve un diputado de izquierda. Sí. Y después lo tuvimos ahí también arriba de la flotilla. De la flotilla. Digamos, ahí, en eso sí, con claridad, hay un espacio político que tiene en riesgo, digo, para decirlo con claridad, porque los votos valen, los votos se cuentan y, Sí. y no da lo mismo. Tiene en riesgo sostener esa bancada, que como dice el propio Menem, el presidente de la Cámara, son 5, pero parecen 100. Esa bancada del Frente de Izquierda en el Congreso está en riesgo. O sea, hay que revalidarla Obvio. en las urnas, y que no nos lleve puesta la polarización entre este gobierno de ultraderecha que parece que se derrumba a cada rato, y algo que sería dar un paso atrás, una experiencia que ya la vivimos, ya pasó, con la experiencia última de Alberto Fernández o quien sea de ese espacio que venga ahora. Pero tal vez que tenemos más fresco ahora, que estamos todo el tiempo viendo a ver si tiene un quórum para, no sé, para un veto o para lo que fuera, a ver quién votó, quién no votó. Sabes Bueno, quiénes no te van a cagar. claro. Sí. Sabes quiénes no están negociando algún cargo o alguna cosita, que ahora dicen que el peronismo no está apretando tanto al gobierno porque están negociando la Corte Suprema. Siempre hay una excusa de por qué ayudarlo. Bueno, están los que no lo queremos ayudar, los que lo enfrentamos en las calles y adentro. Y de vuelta, está en riesgo eso, porque a veces quieren apretar con, bueno, pero votar a la izquierda no sirve. No sé por cuántos votos, o se va a saber ese día, Sí. si van a alcanzar los votos para sostener una bancada de izquierda en el Congreso. Y a todos los que estamos de este lado con estas luchas y que no bancamos los aspectos de continuidad, por ejemplo, que recién mencionaba Guillermo en la entrevista. Sí. Nada empezó el 10 de diciembre del 2023 en la Argentina, ni el extractivismo, ni el saqueo, ni el sometimiento a Estados Unidos. Sí se profundizó, pero no es nuevo. Se profundizó y hay que preguntarse por qué llegó este loco a la Casa Rosada. Bueno, el mal menorismo nos trajo hasta acá, así que Sí. evitémoslo también este 26 de octubre. Sería nuestro último mensaje. Y nos vemos quizás en otro país después de estas elecciones, seguro en otro escenario. Sí. Así que le volvemos a agradecer a US, a Way Multi Streaming, para seguir Sí. por permitirnos hacer esto y Por bancarnos y a todas y todos los que nos ayudan para poder hacer esto posible, detrás de cámara, como Nadia, en este momento. como otros y otras compañeras. Y bueno, y siempre dejamos la puerta abierta a quienes quieran sumarse con lo que se pueda, ¿no? Con a veces tiempo, a veces poner la cara. Así que bueno, nos vemos en las calles, en las redes sociales y súmense a dar todas estas peleas desde el lugar en que puedan. Vamos. Nos vemos.